Hola, ¿qué tal? Me llamo Teo, tengo 17 años y estudio en Terminal Literario. Hoy voy a presentar la noción de progreso. El progreso puede ser definido como la evolución positiva o negativa, retroceso, política, social, económica, intelectual o que sea. No obstante, hoy vamos a preguntarnos de qué forma el progreso cultural del mundo hispanohablante puede ser visto. Primero vamos a analizar el progreso lingüístico, enseguida el progreso ecológico y natural y tercero el progreso de las tradiciones absurdas. Para empezar, el progreso lingüístico del español es extremadamente notable en nuestros tiempos. Visto que existen 21 países que hablan español como primera lengua oficial, la lengua tiene una fuerza y una riqueza indudable. De acuerdo con algunos gráficos del sitio Statista, una gran parte de los Estados Unidos habla español, principalmente en la costa del oeste y del sur, que divide frontera con México. Algunos estados llegan a tener el 12% de casas que hablan español. Y, como sabíamos bien, así como el inglés, el español puede ser considerado como una lengua mundial, pues 21 países la hablan. Y también es la segunda lengua más hablada del mundo. No obstante, una lengua se hace mundial por muchos aspectos, sea cultura, arte o mismo motivos geográficos. Este ejemplo de desarrollo lingüístico se pasa a causa de la migración desde México hasta los Estados Unidos. Es la mayor ruta de migración del mundo. Además, una gran parte de estadounidenses habla español. Eso quiere decir que el español en los Estados Unidos se da casi principalmente de México. Sin embargo, sin mirar el aspecto geográfico, si vemos en escala mundial, nos damos cuenta que el español está muy difundido por algunas razones. La cultura es una parte muy importante de un país, yo diría la más, y es muy interesante ver cuando culturas se intercambian y se comunican. Bueno, con Internet, YouTube, Netflix, la cultura es tan fácilmente intercambiada cuanto aprender la tele. Y últimamente, finalmente, los hispanohablantes están tomando un lugar importante. La Casa de Papel, Elite, Vis-a-Vis, La Casa de las Flores son cuatro ejemplos de series hispanohablantes que han sido, y aún lo son, muy populares y bien aclamadas por el público. La piel que habito, entre muchos otros, forman una gran cultura cinematográfica. Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Isabel Allende son grandes nombres de la literatura hispanohablante. Y, al mostrarnos que son como el resto del mundo, muéstranse espectaculares. La actuación, por más que ocasionalmente dramática, es muy buena, maravillosa. Los guiones agobiantes, bueno, vemos cada vez más que una nueva lengua empieza a surgir, el Spanglish, una mezcla entre español e inglés que se hace en los Estados Unidos a causa de la gran influencia de México. Eso es algo de innovador e inesperado. Como la mayor parte de los países americanos son hispanohablantes, los que no son consiguen se comunicar de una forma o de otra, sea aprendiendo español o lo mezclando con su lengua materna, como el portuñol lo hace. Como vemos en el documento, el Spanglish, la lengua del futuro, una mistura entre inglés y español se ha hecho. En la foto podemos ver un dibujo de un balde y un trapeador, y en su lado la interesante frase "Make sure que quede bien limpio". Esta frase, si analizamos esta frase, vemos que ella se divide en tres partes. La primera, en inglés, make sure, se traduciría por algo como asegúrate. Enseguida, que quede bien. Y en fin, limpio, que es una mezcla entre limpio y clean, su correspondiente
en inglés. Esta simple frase tan natural puede ser vista como una verdadera marca del Spanglish, una mezcla entre inglés y el español, una lengua del futuro. En conclusión, vemos con esta mezcla de dos lenguas popularidad cultural mundial y 21 países hispanohablantes que el español progresa de forma importante y probablemente va a progredir aún más en estos próximos años gracias a la internet, globalización, cultura y las fronteras. En esta primera gran parte vimos el aspecto lingüístico y cultural y ahora vamos a ver el aspecto natural y ecológico. Segundo, así como en todo el mundo, el progreso, retroceso ecológico y natural empieza a ser muy discutido y notado. ¿Cómo definimos el progreso ecológico? Bueno, con el desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible, el ideal, se define por tres aspectos: el aspecto social, el aspecto ecológico y el aspecto económico. En el documento ¿Es esta la buena vida del desarrollo? Vemos un gran retroceso. El texto muestra Hombre y Ambiente, el punto de vista indígena, y es un artículo escrito por Andrés Nuñingo de 1988. Empezamos a ver cómo era la vida indígena antes. Tranquila y libre, pescaban, comían, conversaban y caminaban sin tener que responder a nadie. No obstante, la segunda parte del texto trata sobre el desarrollo económico de florestas en Perú, donde los indígenas ahora tienen que trabajar con horas fijas, comer en horas fijas, dormir en horas fijas y ni siquiera conversan más porque están muy cansados. Eso muestra la mano capitalista e industrial del hombre, destruyendo la paz que había antes. Y nativos americanos, sea en esta América o en la otra, ya han sufrido demasiado y aún sufren más. Después de tanta guerra, después de tanta guerra, aprisionamiento, enfermedades y dominación, el hombre quiere más, aún más. Y después de haber dejado a los nativos americanos en los fondos de las florestas, retornamos para pedir más espacio. Fábricas tienen que ser construidas. Este texto tiene una voz muy sufrida que lo cuenta. Entonces, vemos que quizá el desarrollo financiero no sea el mismo que el desarrollo natural, personal, ecológico, y probablemente es más retroceso que progreso. Vimos el progreso, retroceso natural y ecológico, y ahora vamos a ver el progreso de las tradiciones absurdas. En tercer lugar, podemos hoy día ver un progreso de las tradiciones absurdas. La corrida de toros, una tradición importantísima para España, se ve cada vez más criticada. Actualmente las personas se dan más cuenta de que animales también sienten dolor y no merecen ser tratados con tanta crueldad sin sentido. En el texto, el toro asustado y herido de Pilar Rahola, publicado el 30 de julio de 2007 en el periódico, vemos por el punto de vista de la autora una corrida de toros. Ella dice: cuando menos me lo esperaba, en un programa de tarde sin ton ni son, entraron unas imágenes de Pamplona. Nadie mostró ni un ápice de piedad. De hecho, las corridas de toro no son fáciles de se ver si no las tienes en tu cultura. Son imágenes fuertes, dolorosas, agobiantes y tristes. Entrar en un show para morir, ser acuchillado muchas veces mientras otros héroes hacen fotos, aplauden y gritan, no me parece muy agradable. Los Sanfermines, por más que sean menos violentos, son un deporte muy intenso para el toro y para el humano. Ser pisoteado, llevar una cornada, sentirse mal o mismo morir, por lo menos no es cobarde. El humano tiene mucho más riesgos de morir. Eso muestra
que cada vez más se hacen críticas de tradiciones absurdas como la corrida de toros, un pasatiempo brutal. Algunas tradiciones valen más que la razón. En conclusión, primero vimos el progreso lingüístico, enseguida el retroceso natural y en fin el progreso de las tradiciones absurdas. La lengua española es, en mi opinión, una lengua muy bella y sonoramente agradable. Esta lengua ya se ha extendido gracias a la globalización, cultura, fronteras, etc. De hoy en adelante vamos a ver el gran crecimiento y desarrollo de la segunda lengua más hablada del mundo.